La Secretaría de Igualdad de la Municipalidad de Rosario está haciendo talleres formativos con estudiantes secundarios para formar justamente en educación sexual integral. Lo que están remarcando es que esto tiene una tradición en la ciudad que ya por lo menos tiene unos 20 años de realizarse, pero a veces también depende un poco de los impulsos que se puedan llegar a dar desde el Estado o de las reflexiones que se hacen en torno a la posibilidad de alcanzar o de llevar a las distintas instituciones el tema de la educación sexual integral. Para conocer algunos detalles más, de ver cómo se trabaja, con quiénes y de qué manera les llega a los estudiantes la educación sexual integral en estos momentos, vamos a tomar contacto con Celina Weiss, que es directora de Mujeres e Igualdad de la Secretaría de Igualdad de la Municipalidad de Rosario, para conocer algunos detalles más y preguntarle directamente a ella. Estamos en contacto con Magdalena Peralta Carrió, que forma parte también de la Secretaría de Igualdad de la Municipalidad de Rosario. Magdalena, ¿cómo va? Buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Gracias por estos minutos. Bueno, sabemos que trabajan en un equipo amplio y nos gustaría saber de qué manera y también cómo llevan a distintas instituciones y escuelas la educación sexual integral. Bueno, ¿cómo estás? Buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Un poco la idea es contarte qué es Rosario es Igualdad, que es un programa que la municipalidad lleva adelante desde hace aproximadamente 2 años, donde trabajamos en talleres, en modalidad taller, con escuelas secundarias y con otros espacios donde participan adolescentes. Nació al comienzo, como te decía, esta actual gestión de la Secretaría porque nosotros entendemos que el Estado local tiene un rol importante en el acompañamiento de las adolescencias y en la construcción de políticas públicas de prevención y de prevención de las violencias, ¿no? Más en una ciudad como Rosario. Así que trabajamos desde una perspectiva de derechos, promovemos el buen trato, la igualdad, el respeto por la diversidad, hacemos prevención en violencias y sobre todo pensamos en la construcción de vínculos saludables. Para nosotros lo más importante es que a través de estos talleres generamos espacios de participación y reflexión donde le damos espacio y protagonismo a los adolescentes, a las juventudes de la ciudad para hablar sobre las situaciones que atraviesan en su vida cotidiana, para acercar herramientas o construir, ¿por qué no?, nuevas herramientas para promover esto, ¿no? Nuevas maneras de relacionarse que sean más respetuosas y más igualitarias. Claro. ¿Y de qué manera se acercan estos talleres o estas formas de presentar el tema a las juventudes y también si es bien recibido, rápidamente bien recibido? ¿Qué nos podés contar de las experiencias concretas, no? Sí, claro. Juntamente estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. Trabajamos articuladamente justo con las autoridades, hacemos una propuesta que llega a través de las coordinaciones y de del esquema de articulación que tiene el Ministerio. Llevamos adelante ya 24 talleres en lo que va de este primer semestre. Nos acercamos a través de estos talleres con 600 estudiantes de la ciudad de Rosario, de establecimientos secundarios, y tuvimos intervención en 5 de los 6 distritos de la ciudad de Rosario. Nada de lo que nosotros hacemos es en reemplazo de lo que son las políticas educativas o el rol que la familia cumple en la educación sexual integral. Al contrario, nosotros entendemos que articulando justamente con el Ministerio de Educación podemos llegar a más juventudes, a más jóvenes, y que además las políticas públicas tienen un impacto diferente cuando hablamos de coordinación, ¿no? Claro. Magdalena, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, en ese sentido, preguntarte también, ¿cuáles son por ahí las preocupaciones que más aparecen en estos talleres de parte de los adolescentes? Y veíamos además que hay uno de los talleres que es como el más requerido, ¿no? Queríamos que nos cuentes un poco de eso. Sí. ¿Cuáles son los intereses de los adolescentes? Primero, aclarar que nosotros trabajamos en el marco de lo que es la ley de ESI, la ley nacional, que está pronta a cumplir 20 años, con una perspectiva justamente de derechos humanos y una mirada integral sobre eso. Acordamos con todas las jurisdicciones educativas lo mismo que se acuerda en lo que son los ejes de la ESI, ¿no? Cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y cómo ejercemos esos derechos. Lo que está sucediendo hoy en nuestra experiencia cotidiana nos demuestra que los adolescentes necesitan espacios donde puedan hablar sobre aquello que les preocupa, ¿no? En nuestros talleres aparecen preguntas concretas sobre qué es el consentimiento,
cómo se trabaja la violencia en los vínculos, qué pasa con el control del celular, con la difusión no consentida de imágenes. Bueno, le preocupa a los jóvenes, le preocupa la discriminación, los estereotipos, todo lo que pasa con las redes sociales. Uh-huh. Así que en cuanto a las juventudes, hoy tienen mucha información, pero tener acceso a mucha información no significa que esa información sea de calidad. Uh-huh. Así que no competimos con Internet. Lo que hacemos es brindarles herramientas para que analicen críticamente esa información que reciben, que es mucha, y que puedan distinguir fuentes confiables de fuentes que quizás no están verificadas, hacer preguntas y tomar decisiones que sean libres y que sean informadas. Nuestro objetivo es brindarles herramientas y que puedan pensar por sí mismos, de ningún modo decirles qué es lo que tienen que pensar ellos, ¿no? Uh-huh. Como jóvenes. Claro. No, y te agrego nada más porque te preguntaba acerca del taller que veíamos en algunas notas que había uno que era el como más requerido, que tenía que ver con cómo construimos vínculos sexoafectivos sin violencias, ¿eso es así? Sí, exacto, sí. La verdad que ahí, no sé la pregunta concreta, si querés que te cuente... no, me interesaba saber, digo, porque me imagino que es una buena alternativa, ¿no? Esto de que elijan o sean demandados esos talleres, sobre todo porque, bueno, pone un poco de relevancia cómo construir los vínculos desde otros lugares. Y digo, ¿por qué crees que son los más elegidos? ¿Qué aparece ahí en esos talleres, no? Nosotras pensamos en realidad, más que yo pienso, que justamente las adolescencias están en una etapa clave, ¿no? Donde construyen identidad, donde se preguntan justamente sobre los vínculos y sobre la autonomía, y es el momento en el que muchas personas empiezan a construir sus primeras relaciones sexoafectivas, consolidan su pertenencia a distintos grupos, empiezan a desarrollar proyectos personales que son trazadores de su vida, y que los van a acompañar siempre, y que esta es una coyuntura o un contexto social que está atravesado justamente por grandes transformaciones sociales. Entonces, todo lo que hace a redes sociales, entornos digitales y acceso permanente a información, modifica profundamente la forma en que los jóvenes se relacionan, se informan y construyen sus opiniones. Por eso, y porque no lo trabajamos desde una lógica de control, sino de cuidado y de promoción de derechos, entendemos que ellos eligen estos talleres, ¿no? Claro. Bueno, también consultar si vos decías 20 años que tiene la ley y de alguna forma también Rosario fue trabajando desde hace muchos años en este tema, si los tiempos actuales, que son por ahí muy vertiginosos con las transformaciones que ha incorporado la tecnología, han obligado a tener que repensar transformaciones rápidas también de parte de la manera en que se explica, que se da o que se forman estos talleres de educación sexual integral. Mira, a nosotras la experiencia nos ha demostrado que las preguntas basales por las cuales esta ley se sancionó en Argentina siguen siendo las mismas, ¿no? Mirá. Siguen estando. Claro. Entonces, lo que pasa principalmente es que las adolescencias necesitan espacios donde puedan hablar sobre aquello que les preocupa, sea lo que sea, ¿no? Que muchas veces en la vorágine que vivimos, eso no sucede tan a menudo. Entonces, hoy los jóvenes y las jóvenes tienen mucha información, como te decía, y lo que hacemos es brindarles un espacio de escucha principalmente. Claro. Aquellas personas, instituciones o gente que requiera, demandar estos talleres, ¿lo puede hacer a través de alguna vía de contacto? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, no? Para en todo caso ver y consultar. Sí, ya te lo digo porque es un número y no me quiero confundir. Se pueden contactar con la Dirección de Mujeres e Igualdad de la Municipalidad de Rosario. El contacto telefónico es 341-278-2188. Bien. Bueno, Magdalena, te agradecemos estos minutos con la radio y ojalá que puedan sumarse cada vez más personas, ¿no? Que puedan tener más alcance estos talleres, porque la verdad que es un tema muy, muy necesario, ¿no? Yo te agradezco mucho el espacio, principalmente porque en estos contextos que estamos viviendo es muy importante hablar de qué es la ESI y de por qué la ESI no es simplemente educación sexual, sino que estamos hablando de educación sexual integral y por qué se llama integral, ¿no?
justamente porque la ley ha traído un cambio de paradigma y es muy importante no generarle miedo a las familias que ya tienen mucho en sus casas, y también contribuir con las instituciones educativas que también están trabajando un montón. Así que siempre que haya información asertiva y chequeada, agradecemos los espacios donde esto se le pueda brindar a la comunidad. Bien, bien, Magdalena, un abrazo y saludos al equipo también que está trabajando en el tema.